Bien, arrancamos entonces con la unidad de sistema digestivo. Puntualmente vamos a arrancar con la parte de nutrición. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta unidad es un poquito qué significa nutrirse. Nutrirse es básicamente aumentar la sustancia que nosotros tenemos en el cuerpo, básicamente para reparar lo que perdimos en procesos catabólicos. ¿Qué quiere decir? Y bueno, volver a incorporar hidratos, volver a incorporar proteínas, volver a incorporar lípidos y otras sustancias que he perdido en algún proceso catabólico. Obviamente, cuando yo me quiero nutrir, voy a consumir un alimento. Entonces, cuando nosotros hablamos de un alimento, el alimento es toda sustancia, si ustedes se van al código alimentario y buscan lo que es un alimento, es toda sustancia que se ingiere por placer, por gusto, y ahí está la diferencia. Cuando uno define un alimento, dice que es toda sustancia que uno ingiere por placer, por gusto, tenga o no valor nutritivo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que no es lo mismo nutrirse que alimentarse, porque yo me puedo comer algo y que eso no me aporte ningún tipo de nutriente. Entonces, cuando yo hablo de nutrir, que es puntualmente lo que estamos definiendo acá, estamos hablando de incorporar nutrientes que a nosotros nos sirven para formar nuevos tejidos o para reparar tejidos que hemos gastado o para reponer energía. Obviamente eso se hace a partir de la incorporación de los alimentos. Pero, ojo, porque cuando nosotros hablamos de nutrición, por definición, dice que es una función vital por el cual logramos obtener, incorporar y transformar la cantidad de materia para construir y reparar tejidos y obtener energía. Entonces, en nosotros no incluye solamente el sistema digestivo. Nosotros por el sistema digestivo obviamente vamos a incorporar alimentos, pero cuando nosotros hablamos de reparar, de obtener energía, de transportar nutrientes, no solamente hablo de hidratos de carbono, el oxígeno también es un nutriente necesario, y eso no lo voy a incorporar con un alimento. Entonces, dentro de los sistemas de la nutrición, va a involucrar sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema circulatorio y sistema urinario. Ustedes van a decir, ¿qué? ¿El sistema urinario? Claro, porque ustedes piensen, chicos, que es un poco lo que yo les estoy diciendo. Yo no solamente necesito, que uno dice nutrición, digestivo, como proteínas, como lípidos, como vitaminas, como minerales. Pero no es lo único que yo necesito. Yo necesito oxígeno, y el oxígeno lo incorporo con el sistema respiratorio. Y también necesito eliminar desechos, como el dióxido de carbono, y eso lo elimino con el sistema respiratorio. Por otro lado, esos nutrientes que yo incorporo, que los incorporo el oxígeno, o un alimento que yo como y se absorbe a nivel intestinal. ¿Cómo hago para que llegue a las células de mi piel? ¿Cómo hago para que llegue a las células, no sé, del hígado? Alguien lo tiene que transportar esos nutrientes. Entonces, quien se encarga de transportar eso es el sistema circulatorio. Va a transportar mis nutrientes, mi oxígeno, mis desechos, mi dióxido de carbono, que también es un desecho. Y por otro lado, lo que yo no use, también lo tengo que eliminar. Por ejemplo, y acá está un poco lo que el otro día, no me acuerdo si me lo preguntaron ustedes o me lo preguntó alguien de otra comisión. Me preguntaban, creo que me lo preguntaron ustedes en presencialidad, que qué significaba la urea. Y yo les conté que la urea era un desecho nitrogenado que nosotros obteníamos de cuando degradamos las proteínas. Es decir, yo como proteína, genial, obtengo aminoácidos, ¿y el resto? Entonces, cuando yo degrado los aminoácidos, acuérdense que el aminoácido tenía un compuesto nitrogenado. Ese compuesto nitrogenado para nosotros es un desecho. Lo tengo que eliminar porque es tóxico. ¿Cómo hago para eliminarlo? Y no lo voy a eliminar por la respiración. Porque, a ver, por ejemplo, el dióxido de carbono para nosotros es tóxico, pero en cuanto exhalamos, lo eliminamos. Pero ¿cómo hago para eliminar un desecho metabólico que viene de la degradación o del producto del metabolismo? Bueno, va a viajar por sangre también, va a llegar al riñón,
y lo voy a excretar con la orina. Entonces, cuando hablemos de los sistemas de la nutrición, no se enfoquen solo en que existe el sistema digestivo. Vamos a empezar, obvio, por el digestivo. Pero también vamos a ver el sistema circulatorio, que ya lo vimos, el sistema respiratorio y el sistema excretor. Cada uno cumple una función distinta, como les dije, ya sea transportando los nutrientes o inhalando o incorporando oxígeno, que también es necesario, o eliminando el desecho, como el urinario y también el respiratorio. Ahora, acá ven un poquito lo que yo les estaba diciendo, ¿no? El sistema digestivo me permite incorporar sustancias, el sistema respiratorio me permite incorporar oxígeno y eliminar también dióxido de carbono, el excretor me permite eliminar desechos nitrogenados por orina, el sistema circulatorio me transporta tanto los nutrientes como los desechos, o sea que lo necesito. Entonces todo esto es lo que nosotros llamamos los sistemas de la nutrición. Empezamos ahora sí con los nutrientes. Ahora sí nos metemos en la parte nutricional. Como les dije, los alimentos contienen cosas que son nutritivas y cosas que no. Entonces, ¿qué es un nutriente? Es el componente nutritivo de un alimento. Los nutrientes los vamos a clasificar en macronutrientes y micronutrientes. ¿Por qué les llamamos macronutrientes? Porque en los alimentos se encuentran en más proporción glúcido, grasas y proteínas. ¿Por qué los llamamos micronutrientes? Porque en un alimento los tengo en menor proporción, vitaminas y minerales. De hecho, si ustedes agarran, chicos, aprendan eso es muy interesante también para la vida, no solamente para el ingreso. Agarrar un rótulo de cualquier cosa. Me estoy comiendo un paquete de galletas. A ver, che, el rótulo, ¿qué dice? Y ahí se van a poner a ver que si nosotros cuantificamos en miligramos cuánto tenemos de proteína, de grasa y de glúcidos y cuánto tengo de vitaminas, van a ver que es mucho más lo que tengo de glúcido, proteína y lípido que lo que tengo de vitaminas y minerales. Entonces, vamos a empezar primero con estos y después vamos a ver estos. Esto lo han visto, lo vimos en la unidad 1 de biología. Glúcidos, carbohidratos, azúcares, hidratos de carbono. La reina, la glucosa, el monosacárido más importante para nosotros porque es nuestra fuente energética. Acuérdense que es una es una hexosa que tiene justamente 6 carbonos y esta glucosa podría tener una forma lineal o podría tener una forma cíclica. ¿Mm? La glucosa es nuestro principal monosacárido, nuestra principal fuente de energía. ¿Cuál es la función de un hidrato de carbono? ¿Para qué como hidratos de carbono? Por esto, chicos, porque me dan energía. Es nuestra principal fuente de energía. También algunos los puedo combinar, por ejemplo, con una proteína, o los puedo combinar con un lípido y formar glucoproteínas y glucolípidos. Pero la principal función de un hidrato es darme energía. ¿Y cuánto tengo que incorporar en mi dieta? En mi dieta, el 55 al 60% deben ser hidratos de carbono o glúcidos. ¿Y cómo está formado un hidrato de carbono o glúcido? Ya lo han visto. Por carbono, por hidrógeno, por oxígeno. Acuérdense a su vez que yo los puedo clasificar según la cantidad de moléculas que lo formaban. Por ejemplo, un monosacárido está formado por una sola molécula, un disacárido por 2 moléculas, un oligosacárido de 2 a 10 y el polisacárido por más de 10. Una de las características que tiene es que son solubles en agua, excepto los polisacáridos que son insolubles en agua. ¿Alguien se acuerda algún disacárido que hayamos visto? Lo vieron en la unidad 1. Disacárido, 2 moléculas. La sacarosa. Muy bien, ¿qué otro más? Otro. La Sacarosa es lactosa. muy bien, la lactosa, es decir, sacarosa, glucosa más fructuosa. Lactosa, glucosa más galactosa. Entonces, los monosacáridos, aparte de la glucosa, ¿qué otro había?
Se los he estado mencionando recién. La fructosa. La fructuosa, la glucosa, muy bien. Después tenemos los polisacáridos. Miren, acá vemos algunos ejemplitos. Un ejemplo de polisacárido, el almidón. ¿A dónde encuentro almidón? En las plantas. Exacto, entonces hay obviamente vegetales que contienen más almidón que otros. Acá está el que me dijeron recién ustedes, la sacarosa, que la puedo obtener de la caña de azúcar, que es la que ustedes consumen normalmente, el azúcar blanco, o de la remolacha azucarera, también se puede extraer azúcar. El almidón es un polisacárido, puntualmente deriva de la glucosa, son muchas moléculas de glucosa. Para nosotros es fundamental, lo encuentro en las pastas, en la papa, en el arroz. Acá tenemos glucosa, fructosa y galactosa, monosacáridos. Recuerden que, igual se los digo, pero para que lo vayan sabiendo, cuando nosotros absorbemos los nutrientes, lo absorbemos en la forma más simple. Entonces, por ejemplo, de un polisacárido, yo no voy a absorber el polisacárido, voy a absorber el monosacárido. De una proteína, yo voy a absorber los aminoácidos. Siempre se absorbe la parte más simple de, el componente, del nutriente. Celulosa también es un polisacárido, pero la celulosa pertenece a lo que nosotros le llamamos la fibra. Entonces es un componente que no se digiere, y al no digerirse, lo que hace es justamente aumentarnos la motilidad intestinal, porque retiene agua y eso hace que me aumente la motilidad intestinal. Nosotros la celulosa, como la metemos, la sacamos básicamente. Es decir, como entra por la boca, sale por el ano. Es muy poca la modificación que hacemos de la fibra, por eso siempre a uno le recomiendan comer fibra y más si tienen problemas intestinales. Pero también la fibra es un polisacárido. Segundo componente, lípidos. Acá tenemos nuestro querido fosfolípido. Glicerol, un grupo fosfato, y los dos ácidos grasos en cadena. Cabeza polar, cola no polar. Esta cabeza era hidro, Fílica. muy bien, la cabeza hidrofílica, la cola hidrofóbica. Perfecto. Eso es un tipo de justamente componente. ¿Para qué servían? Principalmente, perdón, en nosotros es una reserva energética. Nosotros almacenamos la grasa como reserva energética. Nos permiten la absorción de vitaminas liposolubles, ya las van a ver porque las vitaminas liposolubles vienen disueltas en lípidos. Nos permiten la síntesis de hormonas esteroideas. Son aislantes. Nos permiten amortiguar impactos porque rodean órganos. Forman parte de nuestras membranas celulares. La membrana celular es una bicapa fosfolipídica, o sea que también hay lípidos. Forman las vainas que envuelven los nervios, o sea que los lípidos tienen un montón de funciones más allá de ser una reserva energética. Cuando nosotros consumimos lípidos, ustedes esto incluso ya han visto orgánica, o sea que esto lo van a tener mucho más claro. Ahora lo van a tener más claro, porque cuando empezamos al principio y yo les decía, chicos, es un enlace simple o es un enlace doble, quizás no se acordaran lo que era, no lo sabían, entonces ahora lo van a entender. En la dieta tiene que ser aproximadamente los lípidos entre un 20 y un 30% de lo que ingerimos. ¿Es lo mismo comer cualquier grasa? No, claramente no. Es decir, las grasas saturadas, ¿qué significa saturado? ¿Cómo es esta cadena? Que tienen enlaces simples, muy bien. Es decir, es un, se llama el Rodrigo. Alcano. Muy bien, es un alcano. Tiene que ser el 10%. Después tenemos las grasas insaturadas, que son de origen vegetal, porque las grasas saturadas las encontramos en productos de origen animal. Las grasas insaturadas tienen enlaces. Dobles. Muy bien. Es aproximadamente, debo consumir el 5%. Y las poliinsaturadas tienen muchos enlaces dobles. Entonces, por ejemplo, lo encuentro en los frutos secos. Eso también tiene que ser el 5%. La realidad
es que estas grasas que son insaturadas, que yo lo encuentro en alimentos de origen vegetal, son más fáciles de enranciarse, porque el enlace doble tiene más tendencia a romperse. Pero estas grasas solo las encuentro en origen animal y estas solo las encuentro en los alimentos de origen vegetal. Es decir, que si yo me como cualquier, por ejemplo, como palta, por más que digan, ¡ay, la palta tiene un montón de grasa! Sí, pero es grasa insaturada. No es lo mismo comer palta que comer un pedazo de carne que tenga grasa o comer, no sé, panceta. Porque siempre los productos de origen animal tienen grasas saturadas. Ahora, ¿cómo están formadas? Y lo mismo, carbono, hidrógeno, oxígeno, claramente no son solubles en agua, son no polares, y tengo muchos grupos. Ustedes recién vieron los fosfolípidos. Ese es un grupo. Vimos los triglicéridos. En ese caso eran 3 ácidos grasos unidos al glicerol. Ustedes vieron los esteroides. De hecho, vieron las hormonas esteroideas, derivadas del ciclo pentano peridrofenantreno, el colesterol derivada de acá. ¿Se acuerdan? Acá estamos. Colesterol derivado del ciclo pentano peridrofenantreno. ¿No tengo que comer nada con colesterol? Sí, chicos, porque es fundamental para la membrana celular y para la síntesis de hormonas. Lo que pasa es que no hay que consumirlo en exceso. Los triglicéridos, pasa lo mismo. Pueden ser saturados o insaturados. Los saturados son sólidos, los insaturados son líquidos, es decir, estos van a ser aceites y estos van a ser grasas. El fosfolípido, glicerol, lo acaban de ver, más 2 ácidos grasos, más el fosfato, fundamental en las membranas celulares. Es decir, que no hay que no comer lípidos. Por ahí la gente es muy extremista y dice, voy a hacer una dieta donde no voy a ingerir más hidratos, ni tampoco lípidos. Son necesarios. Lo que pasa es que el problema es consumirlos en exceso, nada más. Tercer componente, proteínas. Acá tenemos un polipéptido, miren, un aminoácido al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, ¿sí? Acuérdense que el aminoácido tenía un grupo amino en un extremo, un grupo carboxilo en el otro, lo que pasa es que acá están unidos, entonces por eso no se ve el grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena carbonada. Entonces, por ejemplo, los aminoácidos se diferencian por la cadena carbonada. Esta cadena carbonada es distinta que esta, es distinta que esta, es distinta que esta. Y así se diferencian los distintos tipos de aminoácidos. ¿Cómo se llamaba el enlace que une aminoácido con aminoácido? ¿Cómo, profe, qué dijo? ¿Cómo se llama el enlace que unía aminoácido con aminoácido? ¿Enlace? No era fosfodiéstero, sí. No, ¿cómo se llamaba? Entre se formaba por la unión del amino de un aminoácido con el carboxilo del siguiente. ¿Cómo se llamaba? Peptídico. El enlace que une un aminoácido con el que sigue para formar un polipéptido se llamaba enlace peptídico. ¿Para qué sirven las proteínas? Bueno, acá, chicos, las proteínas no son fuente de energía, no es su principal función. Si yo quiero obtener energía, voy a comer un hidrato de carbono. Las proteínas principalmente cumplen función estructural, es decir, forman tejidos, y también cumplen funciones reguladoras y funciones metabólicas. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, las proteínas son enzimas. Entonces las enzimas participan en procesos metabólicos y obviamente regulan reacciones químicas, pero no son nuestra principal fuente de energía. ¿Cómo están formadas las proteínas? Por aminoácidos. Aproximadamente en nuestra dieta tienen que ser entre un 10 a un 25% de la dieta. Hay 20 aminoácidos que forman proteínas, que se van combinando de distinta manera, 8 son esenciales. ¿Por qué se les llamaban esenciales? También lo vimos. Todo esto es repaso. ¿Por qué se llamaban esenciales los aminoácidos?
¿Los esenciales eran los que iniciaban la cadena de proteínas? A ver, porque no los puedo sintetizar yo. Entonces, como no los puedo sintetizar yo, sí o sí los tengo que incorporar con la dieta. Por eso es que se los llama esenciales. Dentro de las proteínas, nosotros dividimos en de origen animal y de origen vegetal. A ver, obviamente, las proteínas de origen animal tienen mayor cantidad de aminoácidos. Pero, ojo con esto, porque inclusive hay proteínas animales, como por ejemplo la carne, que uno piensa que es la mejor proteína del mundo, y sin embargo hay aminoácidos que no contiene. Es decir, es deficiente en algunos aminoácidos. De hecho, chicos, hay un valor que se conoce como valor biológico de las proteínas, que es un valor que uno lo que hace es justamente analizar qué aminoácidos tiene y no solamente qué aminoácidos tiene, sino qué proporción de esos aminoácidos tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Saben quién es la proteína mejor de todas? La que tiene valor biológico 100. El huevo. La proteína del huevo es la única que tiene valor biológico 100. El resto de las proteínas, la carne, el pollo, no tienen valor biológico 100. Quiere decir que hay aminoácidos que son deficientes para esas proteínas, que carecen de algunos aminoácidos. Es más, chicos, ustedes dicen, bueno, pero entonces la proteína vegetal no sirve. Si bien la proteína vegetal tiene algunos aminoácidos de menos o en menor proporción, uno puede combinar proteínas vegetales y hacer una proteína de valor biológico 100. Les doy un ejemplo. Si uno combina lentejas con arroz en determinada proporción, los aminoácidos que tiene la lenteja más los aminoácidos que tiene el arroz hacen una proteína de valor biológico 100. Entonces, obviamente, cuanto más cantidad de aminoácidos esenciales tiene una proteína, mejor. Acá tenemos los aminoácidos no esenciales y los esenciales. ¿Los tengo que saber? Sí, los tienen que saber. La arginina y la histidina son esenciales solamente para los niños. Es decir, estos dos, cuando somos niños, son esenciales, cuando somos adultos no. Entonces, ¿qué significa que sean esenciales? Que sí o sí los tengo que incorporar con la alimentación porque no los puedo sintetizar yo. A estos los puedo sintetizar yo. ¿Cómo están formadas las proteínas? Bueno, tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, fósforo, hierro. Y tengo el dipéptido, son 2 aminoácidos, el oligopéptido es de 2 a 10, el polipéptido de 10 a 100, y la proteína, cuando yo llamo proteína, es porque tiene más de 100 aminoácidos. Ejemplos de proteínas, han visto 55.000. Colágeno, es la más abundante en el cuerpo, chicos. Esta pregunta estaba de hecho en el rosco. Elastina, en los vasos sanguíneos. Queratina, en el pelo, en las uñas, en la piel. Globulinas, las inmunoglobulinas participan de las defensas. Proteínas que forman parte de enzimas. Acuérdense que las enzimas son catalizadores biológicos, aceleran reacciones químicas. Actina y miosina forman nuestros músculos, ¿sí? Proteínas contráctiles. Seguimos. HDL y LDL son proteínas que ya las van a ver ahora en digestivo, de la manera en que se transportan los lípidos. Siempre se transportan unidos a estas proteínas. Hemoglobina es como se transporta unido el oxígeno en la sangre. Ferritina transporta hierro, también la van a ver ahora. Hormonas, que pueden ser proteínas. Los neurotransmisores, o sea, fíjense todos los ejemplos de proteínas que tenemos en el organismo. Y vamos con los micronutrientes, que son los minerales y las vitaminas. Dentro de los minerales son componentes inorgánicos, básicamente la mayoría intervienen en reacciones enzimáticas, actúan, también obviamente algunos componen estructuralmente algunos tejidos, por ejemplo calcio compone nuestros huesos y dientes,
Acuérdense que el calcio participa no solamente en los huesos, en la formación del hueso y del diente, participa en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea, en la sinapsis neuronal. El fósforo también forma parte de nuestros huesos y dientes. Acuérdense que los huesos son fosfato de calcio. Es un regulador de pH sanguíneo. También forma parte de los fosfolípidos. El sodio regula el pH sanguíneo, la osmolaridad. El potasio, otro que regula el pH sanguíneo y la osmolaridad. También es necesario en la contracción muscular el potasio. El cloro, otro que forma parte primero del ácido clorhídrico del estómago y también es un buffer. El magnesio, en este caso es importante porque funciona como activador de enzimas. El azufre compone, por ejemplo, la insulina, forma parte de algunas vitaminas, forma aminoácidos. El hierro, bueno, obviamente la hemoglobina está formada por hierro, entonces me permite la formación de los glóbulos rojos. El cobre permite, o sea, forma parte de muchas enzimas. El flúor, por eso las pastas dentales vienen fluoradas, porque lo que hace es fortificar los huesos. El cobalto interviene en la formación de glúcidos. El zinc interviene como cofactor de enzimas. El cromo está relacionado con el metabolismo de los hidratos de carbono. El manganeso interviene en el crecimiento y en la reproducción. Este no se lo van a olvidar nunca. El yodo forma las hormonas tiroideas. El selenio es antioxidante, el molibdeno también interviene en el metabolismo. Hay algunos que son los más importantes que ustedes en el cuadrito que tienen, los tienen subrayados. Esos son como los más importantes a saberse. Y las vitaminas, otras sumamente importantes, no aportan energía, pero son fundamentales, importantísimas, porque son precursores de enzima. Y dentro de las vitaminas, nosotros tenemos algunas que son liposolubles y otras que son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir liposolubles? Que van a venir en grasa, que son solubles en lípidos. Entonces yo estas las voy a acumular, las voy a almacenar en el hígado y en el tejido adiposo. ¿Cuál es el problema de las liposolubles? Que si las consumo en exceso son tóxicas. La vitamina A, D, E y K. La vitamina A se llama retinol, la D calciferol, la E tocoferol y la vitamina K naftoquinona. ¿Tengo que saberme los nombres? Sí. Y las hidrosolubles no se acumulan porque yo las elimino por la orina, pero al no acumularse las tengo que incorporar más seguidos. Es decir, yo, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, al almacenarlas, puedo pasar un tiempo sin consumirlas, pero a las vitaminas hidrosolubles no, porque el exceso lo elimino por orina, entonces lo pierdo. La vitamina C, que es el ácido ascórbico, la B1, que es la tiamina, la B2, o sea, todas estas son las del grupo B. La B2, que es la riboflavina, la B3, que es la niacina, la 5, el ácido pantoténico, la 6, la piridoxina, la B12, la cianocobalamina, fundamental en la formación de glóbulos rojos, el ácido fólico y la biotina. Entonces, estas las puedo acumular, estas no. Estas en exceso son tóxicas, pero las necesito, sí, obvio. ¿Cómo las voy a ingerir? En cualquier alimento que contenga grasa, porque son liposolubles. Entonces, ustedes tienen este cuadrito. Por ejemplo, la vitamina A forma los pigmentos visuales. También promueve la formación del colágeno en el hueso. Entonces, cuando yo tengo una deficiencia de vitamina A, se puede dar mayor propenso, o sea, soy más propenso a la fractura de los huesos, la piel aparece como seca, por eso las cremas tienen vitamina A, y puede aparecer una ceguera nocturna. La B, la B1, que es la tiamina, forma una coenzima o forma coenzimas del ciclo de Krebs. Cuando tengo deficiencia, se produce un trastorno neurológico que se llama beriberi y que también puede dar una insuficiencia cardíaca. La B2 es la riboflavina, también forma, o sea, funciona como coenzima y cuando tengo déficit
También puedo tener alteraciones en la piel y fotofobia, es decir, me molesta la luz. La B3 es la niacina, también funciona como coenzima y su déficit me da algo que se llama pelagra. Hay diarrea, hay cansancio, hay lesiones en la piel. La B5 es el ácido pantoténico, también funciona, pero fíjense, forma parte de la coenzima A. Cuando tengo una deficiencia me produce trastornos neuromotrices, cardiovasculares. La B6 es la piridoxina, también forma una coenzima. Cuando tengo un déficit, tengo dermatitis, puedo tener convulsiones, puedo tener trastornos nerviosos. Esta, fundamental, uno siempre piensa que lo único que necesito cuando tengo anemia es hierro, y no es así. Yo puedo tener suficiente hierro, pero necesito la vitamina B12 que se llama cianocobalamina. ¿Por qué? Porque interviene en la maduración de los glóbulos rojos. Entonces también puedo tener una anemia por déficit de vitamina B12 que se llama anemia perniciosa. Cuando tengo déficit de hierro se llama anemia ferropénica y cuando tengo déficit de vitamina B12, anemia perniciosa. La biotina, que es la B8, me produce su déficit una dermatitis escamosa, también puede haber dolores musculares. ¿Por qué? Porque está relacionada con el metabolismo de los aminoácidos y con la síntesis de ácidos grasos. El ácido fólico, el que le dan a las embarazadas, ¿por qué es tan importante y por qué se lo dan a las embarazadas? Porque interviene en la formación de los glóbulos rojos, otro fundamental para la anemia, y porque interviene en la formación de ácidos nucleicos. Entonces los chicos cuando tienen déficit de ácido fólico pueden nacer con labio leporino o con espina bífida. Es una alteración neurológica, o sea, la columna sale como dividida en dos. ¿Qué me da su déficit? También me da problemas como anemia. O sea, chicos, que si yo les digo cuál es la triada necesaria para no tener anemia es hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Esos son los tres fundamentales. La vitamina C, esta la deben conocer, el ácido ascórbico, que está todo en los cítricos. Cuando yo tengo su deficiencia me produce escorbuto, que es, me da problemas en la cicatrización y en la reparación ósea. La vitamina D, yo se los dije la otra vez, se llama calciferol. El calciferol me permite la absorción de calcio, entonces siempre cuando uno consume calcio viene con el agregado de la vitamina D. También hay parte de vitamina D que sintetizamos nosotros con la exposición al sol. Entonces, obviamente, si me permite la absorción de calcio, va a intervenir en la formación de los huesos y de los dientes. Por eso la leche, el queso, vienen con vitamina D, o sea, todos los lácteos. ¿Qué pasa cuando tengo un déficit? Me da raquitismo, son deformidades en los huesos. La vitamina E es un antioxidante por excelencia, la vitamina E. También es un cofactor en la cadena de transporte de electrones. Cuando yo tengo déficit de esta vitamina, puede haber, por ejemplo, una fragilidad en los glóbulos rojos porque le da resistencia a la hemólisis a los glóbulos rojos. También obviamente previene el daño oxidativo de las células la vitamina E, porque es un antioxidante por excelencia. La vitamina K, la naftoquinona, la encuentro en vegetales de hojas verdes. Interviene o estimula la síntesis de factores de coagulación. ¿Se acuerdan los factores de coagulación? El 12, el 13, el 10, el 8. Bueno, te interviene en la síntesis de factores de coagulación. Por eso, cuando tengo déficit, puedo tener alteraciones en la coagulación sanguínea. ¿Dónde lo encuentro? En los vegetales de hojas verdes. ¿Sí? Las personas que tienen problemas en la coagulación, que tienen exceso de coagulación, muchas veces se les disminuye el consumo de los vegetales de hojas verdes por eso, por la vitamina K. Porque además, les cuento una cosita, la vitamina K la podemos sintetizar nosotros mismos porque hay bacterias intestinales nuestras que sintetizan esas vitaminas, que sintetizan, por ejemplo, la vitamina K. Las bacterias de nuestro intestino, por ejemplo, producen vitamina K en pequeña cantidad, vitamina B1, vitamina B12, ácido fólico. Entonces, hasta acá llega toda la parte de nutrición
que hemos visto hoy. ¿Tengo que saberme las vitaminas y los minerales? Sí. ¿Tengo que saber cómo se llaman? Sí, porque se los piden. Sobre todo los que están subrayados en el cuadrito, esos son los que más les preguntan. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Muy aburrido? Bien, bueno. Entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un hermoso fin de semana y nos encontramos el lunes presencial y seguimos con digestivo. Chau, chau. Que tengan lindo fin de. Hasta la semana que Adiós. viene. Chau, chicos, nos vemos. Chau, chau.